Cuando el señor Rajoy me invitaba a cenar a su casa, cuando cenábamos periódicamente en casa del ministro Luis de Guindos, cuando cenábamos en casa del ministro Ángel Acebes, cuando, como líder de la oposición, me llamaba constantemente para conocer mi opinión sobre la posición del partido, sobre asuntos de actualidad, el 11M o algunos otros. Durante el proceso judicial, instrucción y posterior juicio por la matanza del 11M, dio la impresión de que para algunos medios de comunicación lo importante no era el grado de la autoría de los detenidos por aquel caso, sino demostrar si el gobierno del Partido Popular se había equivocado o no, o había mentido o no, cuando atribuyó inicialmente la autoría de la matanza a ETA en lugar de a terrorismo islámico. El medio más señalado por su actitud durante aquel proceso fue el diario El Mundo, que dirigía a don Pedro J. Ramírez con don Casimiro García Abadillo como vicedirector. Este periódico fue el que más dio espacio y portadas a los datos o los indicios que pudieran señalar autorías alternativas a la islámica. Destacar en su portada la aparición en uno de los coches de los acusados de una publicidad de la orquesta Mondragón daba la impresión de que podía ser porque les interesaba destacar cualquier dato que pudiera llevar a pensar que el 11M podía haber sido obra de ETA. Refleja unos hechos que fueron reales y muy trágicos, ¿no? Solamente una cuestión más. La banda sonora es de la orquesta Mondragón. ¿Por qué hay programas de televisión que solo saben hacer preguntas estúpidas? Para destacar cualquier indicio que pudiera cuestionar la versión oficial del 11M, El Mundo se valió de dos estrategias. Primera, la declaración de los propios detenidos y acusados por la matanza, tanto los islamistas detenidos como los posibles intermediarios españoles también detenidos. El periodista don Fernando Mújica mantuvo muchos contactos con ellos en la cárcel y consiguió que varios de ellos aceptaran publicar entrevistas en las que daban a entender que ETA podía estar vinculada con el atentado. Si bien es cierto que muchos de ellos, cuando llegó el juicio, se negaron a ratificar lo que habían dicho en aquellas entrevistas. Y yo le dije lo de la tele. También ha realizado alguna declaración al margen del proceso judicial. Sí, una. ¿A quién? Al periódico El Mundo. Al periódico El Mundo. ¿Ratifica usted lo que dijo en ese periódico, en esa entrevista? No voy a hablar de la entrevista porque aquí estamos en un hecho judicial, no estamos en lo que he dicho en la entrevista. Desde el diario El País, competidor de El Mundo, se insinuó que el periódico dirigido por don Pedro J. Ramírez podía haberles pagado para que hicieran aquellas declaraciones. Mientras el periódico El Mundo pague, si yo estoy fuera, les cuento la Guerra Civil Española. A mí me parece saludable que haya un periódico concreto que intente investigar e ir más allá. Eso sí, mientras que no sea pagándole a un delincuente que después dice que está dispuesto a contar la guerra civil si se le paga con un cheque, ¿no? En fin, yo creo que lo que está haciendo el diario El Mundo no es investigación periodística, es una manipulación sencilla. El Mundo presenta a un Suárez Trasorras, ¿no es cierto?, una parte del Suárez Trasorras. Pero el Suárez Trasorras no es una parte, es un todo. Él dice, mientras pague, yo cuento la guerra civil. Estoy seguro de que Trasorras dice la verdad cuando a regañadientes admite que tenía relaciones con ETA en 2001. Y lo que me hace preguntar es, ¿a dónde quiere llegar esto? ¿A qué ha sido ETA? Y lo siento mucho, pero la posibilidad de ETA no es que ETA interviniera o no, es que no hay ninguna prueba que demuestre lo contrario. La otra vía de la que disponía el diario El Mundo era su poderosa red de fuentes. La más famosa, la del comisario Villarejo y su subordinado, el comisario Enrique García Castaño. En septiembre del año 2006, El Mundo publicó en portada el llamado caso del ácido bórico. Resultaba que unos peritos policiales habían hecho un informe sobre uno de los islamistas detenidos por el 11M en el que se decía que en su casa tenía ácido bórico, un componente desinfectador. Y el informe que habían hecho decía que también habían encontrado ácido bórico en las casas de etarras. Ese dato fue borrado por el superior de los peritos, que consideró que no era relevante que un islámico y un etarra usaran el mismo producto de limpieza. Pero ese dato le fue pasado al diario El Mundo, que encontró un hecho que le permitía titular: la autoridad borra vínculos entre ETA y el 11M de un informe. A mí me parece lo del ácido bórico, primero me parece una estupidez,
Y después de que me parece una estupidez, me parece algo serio respecto al verdadero respeto que se debe tener a las víctimas del terrorismo en este país, que no por exhibir más dolor o más tal se les tiene más respeto. Hace una vez, 3 peritos que vivían y jugaban felices en la policía. El jefe de los peritos les encargó un informe sobre el registro en la casita de un malvado terrorista islámico. Allí encontraron un polvillo blanco. Los peritos hicieron su informe y, como eran unos locuelos, relacionaron al terrorista islámico con un comando de la ETA que también tenía ácido bórico. Su jefe les ordenó rehacer el informe porque esa pista era una gilipollez. Y nuestros pequeños amiguitos se enfadaron. Que volvió a redactar el informe, pero un año después los peritos decidieron tomar venganza. Sacaron su viejo informe de una cajita mágica en la que guardaban sus juguetes y lo mandaron al mundo, que tenía ganas de unir a ETA y los islamistas. A ver si... ¿Vosotros habéis encontrado el ácido bórico? Perdona. Entre nosotros. ¿Mira usted en todos los rincones de su casa a ver si tiene ácido bórico por alguna parte? Yo creo que se intenta ridiculizar este episodio hablando del ácido bórico, pero cuando se hace es porque no se quiere entrar en el verdadero fondo de la cuestión. Historias que se han desplomado una tras otra y que han pasado desde la Orquesta Mondragón por el ácido bórico. Ácido bórico. Ya hablaremos en esa mesa del ácido bórico. El otro día fui a aliviar al culito irritado de mi bebé y cuando vi el prospecto de la composición de la pomada, Dios mío, menos mal que me di cuenta. Esto es lo que Ramón iba a poner en el culillo de su bebé. Natusan, que previene las irritaciones de la piel como escoceduras y rozaduras, y lleva complejo glicerobórico conteniendo ácido bórico, 2,85 gramos. 2,85. Vamos, que ya ni los niños de los culos de los niños se respetan, quiero decir. El programa Noche H de Globomedia para Sogecable se percató de que había una diferencia entre la edición impresa del Mundo y elmundo.es a la hora de hablar del 11M. ¿Qué ha dicho Pedro J. de todo esto? Pedro J, que yo sepa nada, lo más intrigante es que estos gráficos han desaparecido de la página del mundo.es. ¡Oh! ¿Habrá habido alguna llamadita? ¿Alguien los ha hecho desaparecer? No. ¿Han sido otra vez ellos? Más fácil que Einstein pensar que esto no ha gustado a la dirección del Mundo y lo han retirado. Sí, pero coño, con lo que molan las conspiranoias en el mundo, pues joder, ¿para qué andar con explicaciones lógicas? Yo era director del Mundo.es, que era el sitio web del diario El Mundo, pero en ese momento teníamos una estructura periodística independiente y el director periodístico era yo, no era Pedro J. Ramírez, y por lo tanto, desde el primer momento del atentado decidimos mantener una línea informativa propia. Aquella diferencia se resolvería con el despido del director del Mundo.es. Bien, desde luego la causa principal de mi destitución el 18 de julio de 2006 como director del Mundo, sin duda fue esta. A mí se me decía, tienes que ser un director más dócil, y claro, como pueden comprender, no es precisamente la docilidad la característica que, según mi opinión, debe tener un periodista que aspira a ser, y yo lo aspiraba al menos, o lo intentaba al menos, un buen director de un medio. El ideólogo de la conspiranoia, que es el que va a intentar salirse más del tema por la vía del cinismo y de la hipocresía, es Pedro J. Ramírez. La teoría de la conspiración del 11M, claro que tuvo una motivación, una doble motivación. Fue una campaña de agitación política, sin duda, pero también una campaña, digámosle, de agitación comercial. El Mundo se disputaba en el kiosco el segundo lugar con el diario ABC y había que terminar con ese problema. El clima que le han organizado a ABC de manera absolutamente injusta, este clima ya de patio de colegio en el que a la gente se le cambian los apellidos, y entonces se le llama Carcalejos, y tú eres como Carcalejos, y tú eres masón, y tú eres tal, un clima de anatemización que yo no sé si viene de la célula maoísta en la que estuvo Los Santos. No se sabe quién tiene razón en nada. Como que no se sabe. Yo sí sé quién miente. Bueno, yo no sé quién dice la verdad, pero quién miente sí. El gobierno miente, el ABC miente y el país miente. En la vida de los periódicos y de los medios de comunicación, tratar de estar al lado de la verdad muchas veces perjudica. Nosotros no teníamos ningún elemento informativo que nos acercase a las llamadas teorías de la conspiración,
y en cambio todas nos llevaban a los que estaban planteadas en la instrucción sumarial y previamente en la policial, naturalmente con determinadas sombras difíciles de esclarecer, pero en lo sustancial suficientemente claro. Esa también fue una decisión que tomé sabiendo que probablemente me estaba perjudicando, como efectivamente me pudo perjudicar en algunos ámbitos, pero yo no estaba dispuesto a contar a los lectores de ABC lo que el equipo de profesionales muy cualificado de ABC que trabajaba en este tema me decía, ¿no? Y es que aquí no había rastro de ETA. Responsables, sin duda, el director del Mundo en ese momento, por cierto, con una colaboración inestimable del director del Mundo actual. Casi mejor que sean los etarras los que hayan ayudado a los moros o los hayan llevado, porque la otra alternativa son los servicios secretos españoles. Es decir, si es que no hay más capacidad técnica para hacer volar 4 trenes, solo tienen los etarras o los servicios de seguridad españoles. Yo no sé si cayeron en una trampa o en las redes de Pedro J, pero no supieron ver que la información, muchas de las informaciones del Mundo estaban manipuladas. 5 kilos de ácido bórico. Y en ese mismo mes de septiembre del año 2006, el que fuera director general de la policía con el Partido Popular durante el 11M, don Agustín Díaz de Mera, que en ese momento ya era eurodiputado, declaró que a él también le habían enseñado un informe que vinculaba a ETA con el 11M. Una declaración que tanto don Pedro J. Ramírez como su colaborador, don Federico Jiménez de los Santos, dijeron que les parecía el informe más revelador de toda la investigación del 11M. Características del informe al que yo me refiero. Es un informe real y cierto. Es un informe ocultado al juez del Olmo. Es un informe que contiene indicios y pruebas de esas conexiones, de las conexiones con ETA, en un número significativo y muy preocupante. Don Agustín, yo hace tiempo que no escuchaba un testimonio tan interesante y tan trascendente en la radio como el que usted está prestando esta mañana. Usted ha dado unos detalles tan concretos, tan precisos, que de sus palabras no puede deducirse otra cosa, sino que ese informe ha existido y que ese informe, puesto que no está en manos del juez, eso implica que el ministro del Interior está cometiendo un muy grave delito. Bueno, no existen todas las copias. Usted nos ha dicho, don Agustín, que como eso no se ha hecho a bolígrafo, evidentemente habrá copias. Y una la tendrá el presidente, otra el ministro del Interior. Pero fíjese que ha llegado a decir un hombre y una mujer. Y lo mantengo. Por eso a mí me parece muy verosímil lo que dijo ayer Díaz de Mera. Vamos a ver, perdón un momento. El director general de la policía tiene constancia de un informe, el director general de la policía con el PP, tiene constancia de un informe que no lo conoce nadie. Que el gobierno pierde los nervios cada vez que se habla de ETA. ¿Por qué se ponen tan nerviosos? ¿Por qué os ponéis tan nerviosos cada vez que se habla de ETA? Cuando llegó el momento del juicio, el señor Díaz de Mera fue llamado a declarar para que hablara de ese informe y de quién lo había hecho. Su reacción no pudo ser más intrigante. Lo más relevante es que cuando el señor Díaz de Mera fue llamado como testigo al juicio del 11M para que dijera qué policía o qué funcionario le había dado ese informe que vinculaba a ETA con el 11M, se negó a desvelar su nombre, lo que abría las dudas a si existía o no ese policía y a si existía o no ese informe. No me lo tome a desacato, señoría, pero no escribiré la fuente. Señor Díaz de Mera, usted no puede hacer eso so pena de ser apercibido, primero, de una multa de elevada cuantía, en segundo lugar, de ser procesado por desobediencia grave al tribunal. La fuente es una fuente policial, y es una fuente policial acreditada y honesta, y no puedo, ni en conciencia, ni de ninguna otra forma, traicionar esa fuente. Lo que no puede usted hacer es, por una parte, afirmar que la fuente es honesta y fiable, y por otra, negarse a darnos la fuente, porque entonces sí que coloca en una situación absolutamente insostenible el proceso. Yo le ruego que medite. Si hace falta, interrumpimos otros 10 minutos. Otros 15 minutos o lo que haga falta para que usted medite tranquilamente, consulte con sus seres queridos, con quien usted quiera consultar. ¿No quiere usted consultar con la fuente?
Ni siquiera sé si la fuente tiene el teléfono intervenido, señor. Bien, las opciones que deja el tribunal son nulas, por lo tanto el tribunal deducirá testimonio para que se investigue o para que se instruya contra usted un procedimiento por desobediencia grave a la autoridad judicial conforme al párrafo segundo del artículo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recapitulando, le piden que dé la fuente de un informe Chachiguay. Se niega. Gómez Bermúdez, en un alarde de generosidad que no suele tener, le dice que se lo piense. Se niega. El juez le ofrece que su supuesta fuente sea protegida y secreta. Se niega. Así que Díaz de Mera aprende que no es lo mismo decir cosas a lo loco en la COPE que delante de un tribunal. Finalmente, presionado por el Partido Popular, el señor Díaz de Mera dijo quién le había pasado el informe, que era el comisario García Castaño, es decir, el subordinado principal del comisario Villarejo. El señor García Castaño tuvo que ir a declarar, aseguró que el señor Díaz de Mera había malinterpretado aquel informe donde nunca se había dicho que ETA tuviera nada que ver con los atentados del 11M y además dio otra serie de detalles que no dejaban demasiado bien al señor Díaz de Mera. Él me pidió que le ayudara y que iba a facilitar mi nombre al presidente del tribunal con el fin de que yo confirmara las informaciones. Yo le dije que él es Agustín Díaz de Mera, es mi amigo. Yo dije que yo estaba dispuesto a ayudarle en lo que él me pidiera, pero que no me podía pedir que dijera algo que no es cierto. El policía este que ha hablado creo que tiene una larga carrera y que es un experto en filtración y en... Entiendo que te refieres a García Castaño. Este señor que toda su carrera fundamentalmente la ha orientado en la lucha contra el terrorismo, ahora tiene que ser especialista en filtraciones. Se ha dedicado durante años, desde hace 20 o 30 años, desde el franquismo, a luchar contra el concretamente, desde el franquismo. Vamos a dejar que Enrique termine su turno de palabra, por favor. Si el informe no existe, resulta que el exdirector general de la policía es un pinocho de tomo y lomo. Chungo. Y además con media España descojonándose de ti. Malo, malo. Recordemos que ese informe, que nunca apareció, nutrió de exuberantes argumentos a los voceros de la conspiración. Proporcionó portadas y editoriales de periódico, así como amenos programas radiofónicos. Hoy se ha quedado mudo. Ya decimos, ha sido una sesión muy instructiva. Queda muchísimo por investigar y en lo que se refiere al mundo, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Si tú me dices, yo creo que hay alguna relación de ETA, yo creo que sí. El hecho es que los defensores de las teorías alternativas al 11M no consiguieron encontrar ninguna prueba lo suficientemente sólida como para que pudiera ser tenida en consideración por el tribunal que juzgó el 11M, primero en la Audiencia Nacional y luego en el Tribunal Supremo, que consideró que había sido un atentado islámico. No remataba, el periódico no remataba las investigaciones. En el 11M pues nos mareaba todo durante no sé cuántos años. Al principio era ETA, luego una conspiración judeo-masónica y al final nunca se supo. Una mochila con dinamita, una bandera de ETA, ¿esto quiere decir? Esto quiere decir que a este tipo lo mató ETA y que hay una mochila con explosivos que implica a la banda en el 11M. ¿Me firman esta declaración, por favor? Gracias. Claro, ¿cómo no? Sí, muy bien, pues ala, a cascarla que me voy para el mundo, ¿eh, chicos? ¡Tenemos una buena exclusiva! Pero lo que quiero decir es que se acabó la farsa. Durante este tiempo, la sociedad española ha estado sometida a una tensión sin precedente y ha soportado la mentira de algunos día tras día, ¿no? La cadena SER también, ha estado sometida al insulto y al descrédito permanente. Desde algunos medios y desde algunas instancias del propio Partido Popular. No se puede caer más bajo que lo que han caído esos monaguillos acomplejados que se esconden detrás de los micrófonos y de algunas plumas. A mí me avergüenza cuando dicen que pertenecen a la misma profesión que nosotros. Nosotros no pertenecemos a esa profesión. Yo, aparte de estar satisfecho de que mi periódico ABC ha estado junto al Estado de Derecho, y todavía no puedo entender cómo el Partido Popular se ha confundido en este tema tanto. Una sentencia que, como les venimos contando, es ejemplar para todos, aunque a algunos no les guste. Desmantelada la teoría de la conspiración, ajena a ETA, a una implicación pretendida por conspiradores mediáticos, y estamos hablando del mundo y la COPE y el mundo, donde queda ahora su credibilidad, después de haber mantenido durante tanto tiempo que fueron los etarras.
La teoría de la conspiración ha quedado pulverizada. De una manera, diríamos, casi cruel, el juez ha despachado el asunto de ETA en menos de una línea. ETA no tuvo absolutamente nada que ver, ha dicho el juez, después de haber pasado pormenorizadamente uno por uno por todos los puntos que la teoría de la conspiración manejaba. Pensamos nosotros que después de haber estado actuando durante 3 años como un martillo pilón con la teoría de la conspiración, después de haber logrado que se divida España, después de haber logrado que muchos españoles crean que verdaderamente ETA tuvo algo que ver, pensamos si los que han participado en la teoría de la conspiración no tienen la obligación de dar explicaciones a este país. Pensamos sinceramente que sí. Pensamos que el mundo, que la COPE, que Telemadrid, que el Partido Popular tienen una obligación con este país por haber alentado una teoría que ha roto a este país en dos. ¿Quién ordenó la matanza? ¿Hay algún condenado, Victoria, por ordenar la matanza? No. Entonces, ¿quién ordenó la matanza? ¿El llamado chino y el llamado tunecino no pudieron ser los que pusieron en marcha este? Pregunto, yo no lo sé. No lo sé. Pregunta. 7 suicidados. Pregunto, pero la gente no se suicida. No me distraigas, si es que estamos hablando de la sentencia. Pudieron ser, pero no es la sentencia. La sentencia lo que viene a decir es, mire usted, no sabemos. Pero desde que se produjo el atentado, yo participé y contribuí también a crear esa cierta ceremonia de la confusión sobre quién había sido, quién había dejado de ser. Y sé que aquello que hicimos fue una tremenda manipulación y una tremenda instrumentalización de las víctimas del terrorismo, haciéndolas creer que lo que había pasado era algo distinto a lo que realmente había pasado. Pero aquello no era buscar la verdad, Federico. Bueno, no. La pregunta que te hago es, ¿buscar la verdad significa manipular e instrumentalizar a las víctimas del terrorismo? Sí, creo que en muchos casos se las manipuló, se las instrumentalizó. No se quiso buscar la verdad, sino que se quiso buscar una verdad hecha a la medida de lo que a algunos en aquel momento les interesaba. Entre ellos, y lo digo muy claramente, el que entonces era ya expresidente del gobierno, José María Aznar.